En este aniversario 27º que estamos celebrando, definitivamente es un momento de gozo, es un momento de celebración, es un momento en el que pues vemos hacia atrás y nos llenamos de un inmenso gusto de saber que Dios nos ha utilizado en muchas cosas. Para los que no hayan conocido completa la historia de la iglesia, hace como 3 aniversarios hizo un video en donde pudimos ver todo el recorrido que se ha hecho. Hemos pasado hasta por tener un instituto de educación. Han habido muchos proyectos y creo que justo este momento, además, claramente, de darle toda la honra y toda la gloria a Dios, porque hasta este día Él nos ha acompañado como Ebenezer, como lo que significa Ebenezer. También es importante que, independientemente de eso, hagamos un momento de introspección, de retrospección, de ver todas las cosas en las que Dios nos ha llamado, pero saber que eso es tan solo el principio. Estamos en plena flor de nuestra juventud, estamos en los 27. Para los que tengan más de esa edad, ¿qué harían si volvieran a tener 27? Y para los que están por debajo de esa edad, señores, es cuando empiezan a tener poder adquisitivo. Entonces es bueno que consideren la edad como un momento ideal para accionarnos, para ver hacia atrás, solamente para poder planear cómo vamos a avanzar hacia adelante. Acompáñenme en oración, por favor. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque nos concedes la dicha de estar de día de gozo, de día de celebración, Señor, de día de júbilo. Gracias, Padre, porque en este aniversario número 27, tú estás con nosotros porque hemos visto tu mano, hemos visto tu poder, hemos visto cómo tú solucionas las necesidades de la congregación, cómo tú nos has concedido este lugar, Señor, por el cual te pedimos bendición para la gente que favorece el que nos podamos reunir aquí. Gracias, Señor, por todo el respaldo que nos has dado como iglesia, porque 27 años para muchas congregaciones es muchísimo más de lo que han durado. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de recibir palabra sana, de buena doctrina, Señor, donde podamos aprender, estudiar y formar nuestro espíritu, Señor, para conocer más de ti, más de tu voluntad, más de tu soberanía. Gracias, Padre, porque nos permites estar en 4 zonas, Señor, que si bien hoy celebramos la de San Jerónimo como la sede inicial, la realidad es que siendo 4 zonas, Señor, somos aún todavía más grandes. Gracias porque tú estás con nosotros en cada una de ellas. Gracias porque tú instituyes líderes, servidores, Señor, miembros que llenan cada domingo, Señor, la congregación buscando de ti, buscando alabarte, buscando tu nombre y buscando aprender de ti. Danos la oportunidad, Señor, de hoy, en este día, aprender más de lo que esperas de nosotros. Alabado seas en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha tenido o ha vivido una situación de tener trunca su carrera laboral o trunco su desarrollo porque después de que tuvo esfuerzo, después de que hizo mucho, después de que trabajó, llegó un punto en una situación en la que de repente dijo, creo que ya es tiempo de vivir de lo que he hecho, creo que ya he logrado lo que quería lograr y simplemente se han detenido ahí? ¿Cuántos somos esas personas a las que hemos conocido que estamos en esa situación? ¿Cuántos quizá después de habernos casado empezamos a trabajar la forma, pero la forma redondita, la forma pachoncita, y nos hemos descuidado un poco porque tenemos la mentalidad de decir, pues ya conseguí pareja, ya me casé, me puedo relajar, ¿no? La realidad es que cuando entramos en esa situación, estamos poniéndonos en riesgo de precisamente vivir aletargados. El día de hoy estamos entrando a la 4ª lección o 4º capítulo del libro que estamos estudiando cada semana, que se llama Los peligros de una fe superficial. Y el día de hoy vamos a ver el peligro del letargo espiritual. Y el letargo espiritual se puede dar cuando llegamos a un punto en el que nos sentimos cómodos, nos sentimos satisfechos, sentimos que las cosas están fluyendo de la mejor manera que podemos nosotros en nuestra corta visión esperar que sucedan, y entonces disfrutamos de la situación. Nos sentamos simplemente a ver los frutos del trabajo, pero no consideramos que tarde que temprano eso acabará. Y estamos poniéndonos en un riesgo de desactualizarnos, en un riesgo de atrofiarnos, en un riesgo de enfriarnos y por consecuencia de dejar de dar fruto y ser separados. Entendamos por letargo como
este adormecimiento del pensamiento, de las emociones, exceso de confianza o de conformismo, de comodidad en el que de repente nos podemos encontrar, tratándose del punto en el que sea, no necesariamente hablando por ahora en lo espiritual, pero el letargo precisamente es el hecho de vivir de manera en que nos hemos perdido del horizonte, nos hemos desenfocado y estamos ya simplemente queriendo disfrutar de la vida. Alguna vez, platicando con un compañero de trabajo, me hizo la observación de que me querían ofrecer una posición regional. Y confieso, en ese momento lo primero que yo le dije fue, no, gracias, ¿no? Tenía yo muy claro que no quería eso porque implicaba muchas cosas. Implicaba el no estar en mi casa, implicaba el viajar demasiado, implicaban muchas más cosas. Pero de repente él me dijo, es que te estás conformando con lo que ahora tienes y no estás viendo hacia futuro y todo lo que te puede traer, ¿no? Y mientras escribía la predicación recordaba mucho esta situación en la que él me decía, no te duermas, no creas que ya llegaste a donde puedes llegar, no creas que has hecho todo lo que puedes hacer. Lo que has hecho hasta ahora te da frutos para vivir 1 o 2 años, pero necesitas seguir creciendo. La realidad es que en esa situación, hoy en día, habría tomado la misma decisión, porque implicaba muchos sacrificios en los que yo dejaba mi casa, dejaba a mi esposa y no tenía yo ese plano, esa intención. Además porque pues, lo había puesto en oración y el Señor me mostró que no era el camino que yo debía seguir, ¿no? Pero como ejemplo, muchas de las veces caemos en esa situación, entramos en un estado de inconsciencia o de pensamientos y sentimientos amortizados, adormecidos, nos volvemos insensibles o nos volvemos con un poco del razonamiento y el entendimiento cegado. No vemos más allá con una visión clara e integral. Acompáñenme a Lucas 9, Lucas 9:33. Y vamos a ver un ejemplo, una situación en la que un personaje muy importante de nuestra fe nos enseña una situación similar. Lucas 9:33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. En el contexto, venían de haber pasado una semana atrás la primera confesión, o más bien la primera anunciación de parte de Cristo acerca de su muerte, y de repente se acerca Jesús y le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, acompáñenme. Suben al monte y mientras están en oración, Cristo empieza a transfigurarse. Se conoce esta situación como la transfiguración. Su ropa empieza a ser brillante como la luz, su rostro es transformado y de repente aparecen 2 personas a sus lados, de un lado Moisés, del otro lado Elías. Y los 3 discípulos que iban con él se espantaron, se sorprendieron de lo que estaban viendo, se sorprendieron de esta situación y en su momento Pedro se acerca, Pedro avanza unos pasos hacia Jesús y le dice, Señor, qué momento tan ideal, quedémonos así, hagamos 3 enramadas, hagamos 3 tabernáculos o hagamos 3 templos, llamémosle así, templos improvisados, uno para Moisés, uno para Elías y otro para ti. Imagínense esa situación, mis hermanos. Estaba la persona considerada como el autor de la ley o la persona que recibió la ley, la persona que había puesto los fundamentos sociales, políticos, morales del pueblo por escrito, el que la había recibido de parte de Dios, Moisés como el representante de la ley. Por otro lado estaba Elías, uno de los más grandes profetas que les había dado la esperanza de un Mesías cuando ellos habían caído en el error de depender de reyes, de separarse del Señor y entonces ser conquistados y ser humillados por el resto de los pueblos. En ese momento tenían a la ley, a los profetas y a aquel en quien se cumplía la ley y los profetas juntos. Imagínense esa situación como para Pedro decir, Señor, estamos en el mejor momento en el que podríamos estar. Hagamos ahora 3 enramadas para quedarnos así, porque este es el mejor estado en el que la iglesia puede estar. Pero ¿saben qué pasó? Se sigue escribiendo y dice al final del verso 33, no sabiendo lo que decía. Si leemos la versión de Mateo,
En esta versión, lo que dice Mateo es, o hace mención, perdón, Mateo 17:5, pone todavía la situación en la que del cielo se oyó una voz y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces los 3 discípulos cayeron al piso con la frente en el suelo y tuvieron gran temor, dice la palabra. Yo me lo imagino como una situación en la que Dios dijo: Pedro, no sabes lo que estás diciendo, mejor cierra la boca. A él es al que tienes que oír, porque la ley ya no será nada gracias a él, porque la profecía se ha cumplido en él. ¿Por qué quieres tener a la ley y a los profetas entre nosotros si tienes a Cristo? Dice mismo Lucas que la situación que estaban hablando Jesús, Moisés y Elías era acerca de su muerte, era acerca de los acontecimientos que estaban por suceder. Pero Pedro, en la corta visión que tuvo, quiso entrar en el letargo de decir: estoy en un momento ideal, estoy en un momento muy cómodo. Y todavía dice: bueno es para nosotros. Hagamos 3 enramadas. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto se disfraza y pinta de una buena manera. Bueno sería que estuviera Moisés y Elías también con nosotros, pero la realidad es que teniendo a Cristo no los necesitamos. La realidad es que teniendo a Cristo lo tenemos todo, y aún así mismo Cristo nos incita a mantenernos activos, no a hacerle un tabernáculo para que Él se quede con nosotros. Hermanos, hablando espiritualmente, reflexionemos. ¿No estamos viviendo una situación similar a la que Pedro sugería? ¿No estamos después de estos 27 años diciendo: ya hicimos de todo, ya evangelizamos, ya tuvimos un colegio, ya hemos generado, y digo hemos, Kimosabi, hemos generado un montón de estudios que se han compartido con otras congregaciones? Estamos muy bien, sigámonos así. ¿No estamos viviendo en la comodidad y en la conformidad de una situación buena para nosotros como iglesia? Pero vivir en esa situación es estar aletargados. Eso es justo lo que significa vivir en el letargo espiritual. Y los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy de la predicación es ¿qué nos hace caer en este letargo? ¿Cuál es el peligro de vivir en este letargo? ¿Y cómo podemos salir de este letargo? Y comenzando con el primer punto, ¿qué nos hace caer en este letargo? Normalmente comienza por bajar la guardia. Comienza por sentirnos cómodos, comienza por sentir que estamos seguros, comienza cuando creemos que lo que tenemos es porque nos lo merecemos, comienza cuando creemos que hemos logrado y que ya no hemos logrado tantas cosas que ya no necesitamos seguir esforzándonos. Y eso es muy sutil, y créanme, hermanos, el letargo espiritual no se da de la noche a la mañana. Se va dando lentamente, se va dando sutilmente, y por eso es que es tan peligroso, porque eventualmente llega el punto en la situación más crítica en la que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que estamos en el letargo. ¿Y qué se necesita normalmente en ese tipo de situaciones? Que Dios nos despierte. Un par de cachetadas espirituales en las que nos acomoda en una prueba, nos acomoda en una situación en la que tenemos que reaccionar. Hermanos, lo he dicho hasta el cansancio y no soy el único predicador que lo ha dicho. Estamos en un momento en el que o despertamos o morimos. Necesitamos levantarnos de ese letargo, necesitamos no dejarnos caer en la manera en la que nos dejamos caer en otras situaciones en el mundo. Cuando de repente hablamos de otros tipos de letargo que veremos más adelante. ¿De verdad creen que ya no hay nada más que podamos hacer? ¿Creen que todo lo que teníamos por hacer ya lo hicimos? ¿Creen que estos 27 años y sus glorias son suficientes para simplemente sentarnos a esperar a que el Señor venga? Hace rato, para los que estuvieron con nosotros en el servicio de alabanza y oración, subí a dar un devocional acerca de Filipenses y les contaba que Filipenses es una carta que Pablo escribió a muy poco tiempo de morir. Le faltaban escasos 2 años para morir y lo escribió bajo una situación en la que ya había sufrido muchas cosas. Y comienza la carta en el capítulo 1, verso 21 diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir a estas alturas ya es ganancia. Pero decide vivir para Cristo. Y bajo ese ambiente o bajo esas circunstancias,
Pablo nos anima a muchas cosas en esa carta y lejos de tomarlo como una carta de depresión, una carta de ya estoy aquí abandonado en la cárcel, próximo a morir, habiendo padecido tanto, en ningún momento, mis hermanos. Lo que hace es despiértense, alégrense, vivan, salgan a predicar, completen mi gozo compartiendo el mismo evangelio que yo les enseñé. Y escribe en el capítulo 3, verso 12, si me acompañan, Filipenses 3, del 12 al 14, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si alguien tenía de qué gloriarse por todo lo que había hecho, si una buena obra alguien pudo haber hecho, era Pablo. Si alguien había dejado todo lo que era de la noche a la mañana, fue Pablo. Si alguien transformó su vida de ser un perseguidor y un asesino a ser un predicador que llevaba vida eterna a otras personas, fue Pablo. Y aún, a pesar de no llevar 27 años, sino mucho más tiempo trabajando con múltiples iglesias, habiendo viajado, habiendo padecido lo que padeció, Pablo está diciendo en esta carta, nada de eso tiene valor ya. No por eso me voy a estancar. Dejo atrás lo que ya ha pasado y prosigo a la meta. Sigo trabajando para llegar a cumplir y adquirir ese premio de haber cumplido con el llamamiento de Dios, de haber cumplido con aquello para lo que Cristo me llamó. Y Pablo nos está poniendo el ejemplo de lo que tenemos que hacer. No por lo que ya hicimos decir, ya he hecho suficiente, ya no voy a hacer más. Sino diciendo, eso que hice, ya lo hice, perfecto. ¿Qué más viene por hacer? ¿Qué más tengo por hacer? Pablo, aún después de todo, siguió trabajando, siguió sufriendo, siguió padeciendo, siguió escribiendo cartas, siguió buscando que las iglesias crecieran y se mantuvieran firmes, a pesar de él estar al borde de la muerte. Y si yo pudiera parafrasear este pasaje es, no me conformo creyendo que ya lo alcancé. Todo esto que ya hice no me importa porque no vivo de glorias pasadas, sino que me sigo esforzando y estirando para alcanzar lo que está delante hasta que llegue al final de la meta. Y hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros en este tiempo? Como congregación, como Vida Abundante, tenemos 27 años, pero independiente del tiempo que tenga la congregación, en el tiempo que tú tienes de conocer al Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué obras hemos traído? Y algo importante, no es porque por ello vayamos a ser salvos. Las obras no nos traen la salvación. Y si lo ponemos en un ejemplo, obras antes de la fe no sirven de nada. Pero la fe, si no viene acompañada después con obras, entonces no es fe. Así es que las obras son necesarias. Tampoco las descartemos como, si no es por obras, entonces no tengo que obrar. No, mis hermanos, tenemos que demostrar que tenemos fe obrando. ¿Y qué obras hemos hecho? Omar, yo he evangelizado a 10, 20, 30 personas en lo que va del año. No hombre, yo he dado muchas ofrendas y siempre participo en todas las despensas. Yo me meto a tantas clases de estudio bíblico semanal pueda en la misma semana. O a mí me encuentras cada domingo desde las 9 de la mañana completamente listo para servir. Yo cada año leo sin falta la Biblia completa al derecho y al revés. ¿Y si esas vamos? Yo predico cada 4 semanas. ¿Y qué más, mis hermanos? ¿Y qué más? Pablo nos está diciendo, todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo dejo atrás. Y me sigo esforzando por lo que viene adelante. Y no me lo tomen a mal, hermanos. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por cada persona que viene y sirve. Gracias por cada persona que los miércoles, sábados y cada vez que hay velada se meten en oración y están intercediendo por nosotros, por todos aquellos que no necesariamente o no siempre podemos conectarnos. Gracias, mis hermanos, pero no lo es todo. No podemos bajar la guardia, no podemos sentarnos en los laureles y decir, yo ya hice, yo ya obré, no voy a seguir haciendo más y simple y sencillamente voy a esperar a que el Señor venga. Porque entonces el Señor nos va a encontrar adormilados, mis hermanos. No podemos pretender que con lo que hemos hecho
ya hemos alcanzado el cumplimiento del llamado de nuestro Señor. Ese cumplimiento o ese llamado se va a cumplir hasta que estemos en su presencia, hasta que nuestras obras hayan sido pasadas por fuego en el tribunal de Cristo. Cuando me siento satisfecho de tener una sana doctrina, y por eso atiendo perfectamente bien todas las predicaciones de los domingos, pero me doy por servido con eso y yo ya no busco de la palabra del Señor por mi parte en la semana, ya no estudio, ya no inquiero en ella. Estoy cayendo en letargo, estoy viviendo en letargo. Cuando creo que conectarme solo miércoles, sábados, martes a los varones, o a todas las reuniones de oración, o a todas las veladas de oración, o vengo los domingos desde las 10:30 a nuestro servicio de oración, y ya por eso no busco a mi Señor cada mañana de rodillas, buscando su rostro, buscando su palabra, empiezo a caer en letargo. Peor aún, si ni siquiera los miércoles, sábados o domingos en la mañana hacemos oración. Cuando me limito a poner cada semana o cada quincena en un sobre cierta cantidad de dinero y digo, ya, esa es mi manera de servir, esa es mi manera de cooperar con la congregación, yo ya no voy a hacer más, estamos cayendo en letargo, mis hermanos. Cuando bajo la guardia, cuando cierro los ojos y decido no ver lo que está pasando allá afuera en el mundo, no ver la necesidad que tienen mis propios hermanos de la congregación, no ver la necesidad que tiene el mundo de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia no evangelizamos, no compartimos y no suplimos las necesidades, estamos viviendo en letargo. Cuando las cosas de Dios, su evangelio, su iglesia o mi fe pasan a segundo, tercero o cuarto plano en el orden de mis prioridades en mi vida, definitivamente estoy viviendo el letargo. Y como verán, ninguno nos salvamos. Por una o por otra razón, en alguna u otra de las áreas de nuestras vidas, estamos permitiendo que el letargo caiga o que el letargo gobierne cierta parte de lo que nosotros hacemos. Y el riesgo está en que cuando comenzamos con una, nos vamos dejando llevar por todas las demás, porque caemos en comodidad, porque nos damos cuenta o creemos que no necesitamos darle tanta prioridad a las cosas. No pasa nada. Voy el próximo domingo. Nadie me va a decir nada. Voy y me reciben con mucho cariño nuevamente en 20 días, o en 3 meses, o en 6 meses. Y ni siquiera nadie se va a dar cuenta que no fui. No se trata de los hermanos, mis hermanos. Se trata de cada uno de nosotros y se trata de nuestra relación con Dios. ¿Y cómo es que llegamos hasta allí? Como les decía, primero porque nos hemos sentido cómodos. Primero porque hemos dado por hecho que ciertas cosas tienen que pasar, pero también por falta de actividad y participación. En la semana tuve la dicha, y fue una dicha porque me dio la oportunidad el Señor de compartir las bases bíblicas del Evangelio con una persona que quiero mucho en mi trabajo, y me buscó para que le diera consejo. Me invitó a comer el viernes por la tarde, y de repente él me decía, es que yo veo que a pesar de las situaciones y a pesar de las dificultades, tú sigues adelante, y cuando nosotros venimos con un problema, tú lo escuchas, y seguro tú traes tus propios problemas. Y le digo, ¿sabes algo que he aprendido en el Señor? Que para yo no ver, o más bien, para yo no agobiarme con lo grandes que sean mis problemas, primero descanso en el Señor, y segundo, ayudo a los demás. En la medida que tú ayudas a los demás, te das cuenta que tus problemas hay quien los atiende, que es el Señor. Y hemos caído en ya no tener actividad, ya no participar, ya no velar los unos por los otros, no cuidarnos, no suplir, no atender las necesidades de la congregación o de los miembros de la congregación. Y eso nos ha llevado también a este punto, la falta de mantenernos atentos, sensibles y receptivos, de preferir llevar una relación congregacional fría, distante, separada. Nos vemos los domingos, nos saludamos con mucho cariño, pero hasta allí. No convivimos, no compartimos. Y miren que la verdad, ayer que nos reunimos, mi esposa y yo solo pudimos estar como una media hora en el evento. Pero esa media hora, mis hermanos, se sentía un gran gozo entre la gente que estábamos ahí reunidos. Se veía hermandad, se veía alegría, se veía gozo de estar conviviendo los unos con los otros. Y de verdad poder decir cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Pasa porque tenemos una franca falta de interés en las cosas del Señor, porque además eso se descompensa con una desmedida y poca sana
atención y valoración a nosotros mismos. A decir, no, es que no puedo ir porque tengo que hacer esto. No puedo servir porque, híjole, me duele tal o cual cosa, o porque no puedo yo cargar. ¿Saben cuántas personas de las que sirven en las mañanas haciendo que todo esto funcione no pueden ni deberían cargar, pero aquí están? Dándolo por amor y por servicio al Señor, porque no asumimos nuestras responsabilidades ni deberes y los echamos en otros. Y a veces es muy fácil decir, es que los pastores no están haciendo esto, o es que nadie está atendiendo esto. Mi hermano, perdonen la expresión, pero tienes manitas y tienes piecitos. Y todos podemos servir. Y no digamos que no. No somos a los únicos que nos pasa. Al pueblo de Dios le pasó. Se acostumbraron tanto a la comodidad de las bendiciones del Señor que empezaron a darlas por hecho, llegando al punto de la exigencia. Recordarán que la situación que ellos vivían en Egipto no era la más cómoda. Entraron como grandes consentidos del faraón, pero para cuando salieron eran siervos, eran esclavos. Y el Señor los sacó de allí milagrosamente. Oigan, por más que la ciencia trate de justificar las plagas que hubieron en Egipto, no hay manera de que todas casualmente sucedieran conforme el Señor había dicho que iban a suceder. Y culminar con la muerte exclusiva de los primogénitos, etcétera, mis hermanos, demasiada coincidencia. El Señor sacó a su pueblo milagrosamente, los sacó con las manos llenas, los sacó bendecidos, los sacó prosperados para hacer de ellos una nación grande. Pero cuando iban en el desierto, oh Señor, desfallecemos, no tenemos que beber. ¿Y qué hizo el Señor? Milagrosamente endulzó las aguas del pozo de Mara, un pozo amargo, y les dio de beber, y bebieron hasta saciarse. ¿Y ya saciados? ¡Ay, Señor, morimos de hambre! Y el Señor va y los bendice haciendo que llueva pan del cielo. Maná que saciara su hambre, un alimento que nadie más ha vuelto a comer ni podrá comer. Un alimento que representaba el cuerpo mismo del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Ay, Señor, extraño la carne que comíamos en Egipto! ¿Y entonces qué hizo el Señor? Les mandó golondrinas. El punto, mis hermanos, es que cuando Dios nos bendice con algo y nos acostumbramos a ese algo, le exigimos más, lo chantajeamos, buscamos que el Señor cumpla como si fuera un deber y se nos olvida que es una bendición en misericordia, en amor, en gracia. Y en vez de ser gratos, buscar, atender, servirle, creemos que Él está para servirnos a nosotros. Y le exigimos y le pedimos y nos hemos acostumbrado tanto que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. No solo por el letargo. Acompáñenme a Números 11. Números 11. Versos 18 al 20. Santificaos para mañana y comeréis carne, les estaba hablando Dios, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Si les soy sincero, nunca había leído lo fuerte que son estas palabras. Tanto quieres, tanto pides, tanto demandas, el Señor te va a dar hasta que te hartes, porque lo tentamos. Y lejos de ver la bendición de Dios como bendición, le demandamos, colmando la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y debemos cuidarnos y debemos procurar no llegar a ese punto, porque, mis hermanos, caer en ese tipo de letargo siempre va a traer consecuencias. Al final del capítulo, si ustedes lo siguen narrando, mucho pueblo murió a consecuencia de eso. Y le cambiaron el nombre a ese lugar porque allí enterraron, dice literal, al pueblo que codiciosamente se quejó.
dando por hecha la bendición de Dios y no viendo en ella la misericordia y la gracia. Caer en el letargo, mis hermanos, no es algo que pase de la noche a la mañana, se los decía. Es algo que sutilmente nos va convenciendo, nos va cambiando y gradualmente nos hace ser insensibles, nos hace que terminamos por comportarnos como el pueblo de Israel y darnos el lujo de vivir aletargados. Siempre nos va a traer consecuencias. Proverbios 6:9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así, justo así, vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El de repente acostumbrarnos, sentarnos, dejar de hacer, dejar de participar, dejar de actuar y, como dice Proverbios, de repente decir: me voy a dar este permiso de no hacerlo. No necesito ponerme a hacer en oración. Como que hoy no voy a hacer mi estudio, como que hoy no voy a servir, como que no pasa nada si lo hago. Es este poquito de sueño, este poquito de descanso, este poquito de cruzar las manos. Y justo así vendrá nuestra destrucción. Porque ¿cuál es el peligro de nuestro letargo espiritual? Uno de los principales es nuestra propia destrucción espiritual. Vámonos viéndolo por partes. Cuando vivimos un letargo emocional, es decir, cuando emocionalmente nos volvemos apáticos, nos cuesta mucho trabajo mantener relaciones personales. Si hablamos esto en una pareja, pues empezamos a ser desinteresados, empezamos a no procurar el bien del otro, a no pasar tiempo de calidad, a no escucharlo, a no platicar, a no conversar, a no convivir. Y mis hermanos, en el mejor de los casos eso termina en terapia de pareja. Y en el peor de los casos eso va a terminar en una ruptura o divorcio. Así el letargo nos lleva a la destrucción de la relación. Cuando hablamos de un letargo laboral, pues empieza a haber comodidad, ya empiezo a no dar lo máximo de mí, a hacer las cosas por compromiso y empiezo a caer en el sentido de decir: yo ya soy muy bueno, nadie me va a poder enseñar más de lo que yo ya hago. Y eventualmente, por descuidos, cometemos errores, cometemos irregularidades, cometemos irresponsabilidades y termina por, además de causar frustración laboral por falta de crecimiento, en algunos de los casos hasta termina en despido. Así, el letargo laboral nos destruye también nuestra carrera laboral. ¿Qué podemos esperar cuando hablamos del letargo espiritual? ¿Qué podemos esperar si, mis hermanos, la primera consecuencia del letargo espiritual es que seguramente alguno de los otros letargos lo vamos a tener? Porque si no estamos bien en el espíritu, no estamos bien en la carne, así de sencillo. Primeramente debemos de buscar el mantenernos activos en el espíritu. Y cuando estamos sanos en una relación sana espiritual, todo lo demás se va alineando. Nuestra vida emocional, nuestra vida laboral, nuestra vida académica, nuestra vida en pareja, etcétera, se van alineando. Como consecuencia, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él añade todo lo demás. Pero eso no es lo grave. Lo grave viene en que cuando nosotros decidimos vivir un letargo espiritual o no nos damos cuenta de que vivimos en un letargo espiritual, primero, antes que otra cosa, estamos dejando de vivir conforme al plan de Dios. Nos estamos saliendo de su voluntad. Y eso nos va a terminar sacando de dimensión las cosas, nos va a empezar a llevar por arrastrar múltiples y severas pruebas. Y les digo algo, mis hermanos, al enemigo le encanta que caigamos en ese tipo de situaciones. Le encanta que nos aletarguemos, porque saben, no hay mejor manera de atacar a un pueblo que cuando está dormido. No hay mejor manera de atacar a una persona que cuando no está activa y despierta. ¿Saben que la palabra velar, primero, no significa prender una vela? Segundo, no simplemente quiere decir estar despierto. Velar, ya lo había explicado en otra predicación, quiere decir estar en posición de reacción. Estoy preparado, tengo la mano en la espada, tengo el cinto fajado y estoy preparado para reaccionar. Velar no solo quiere decir estar sentado viendo a ver qué pasa, como los veladores a veces en las casas o en las empresas. No, quiere decir estar caminando, estar viendo, estar observando, estar listos a tener que reaccionar. Eso significa velar. Y velar es la parte opuesta a vivir en letargo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero justo cuando nosotros nos aletargamos y dejamos de estar en vela, es cuando el enemigo ataca. ¿No dice velad y orar porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar?
Por eso nos lo está diciendo, porque si no velamos y no oramos, nos aletargamos y el enemigo nos va a atacar. Y eso nos va a llevar poco a poco a que nos alejemos de Dios y en los peores casos a que apostatemos o a que desistamos de la fe. Y mis hermanos, si eso sucede, es que nunca tuvimos la salvación. Así es que el letargo espiritual nos lleva a la destrucción misma de nuestro espíritu. Vivir en un letargo espiritual te lleva a ser insensible e inmune a las cosas de Dios. Y ese es uno de los principales problemas y de los principales peligros que trae el letargo espiritual. ¿Por qué? Porque escuchas la palabra de Dios, pero no aprendes nada de ella. Escuchas la palabra de Dios y despierta en ti emociones, pero no te hace reaccionar, no te hace cambiar tu actitud, no te hace tomar acción en tu vida, no te hace servir. ¿Y cuántos de aquí nos vamos diciendo qué buena estuvo la predicación o qué mala estuvo la predicación, o es que esta predicación me hizo dormir, o es que esta predicación me hizo reaccionar, pero salimos, nos vamos a comer y para cuando llegamos en la noche ya se nos olvidó? Eso es letargo, mis hermanos. Cuando lo ves a la mano de Dios obrando y eres testigo de los milagros que Dios está haciendo, de su poder y de su gracia, pero eres incapaz de reconocer que es la mano de Dios que se mueve. Y dices, bueno, es que esto sucedió porque yo hice esto, o esto sucedió porque fulanito de tal participó, o es que logramos sobrepasar cierta enfermedad porque el médico, porque fulanito me ayudó a que el médico lo hiciera. Y la mano de Dios obrando detrás, ¿no la viste? Y caemos en ser incapaces de, a pesar de estar viendo y siendo testigos de la obra de Dios, somos incapaces de darnos cuenta de Dios obrando. Porque cuando Dios nos manifiesta su amor y su cuidado a través de las personas que oran por nosotros, a través de las personas que nos procuran, que nos mandan un mensaje en la semana, que nos dicen cómo estás, que nos motivan, que nos alientan, que nos dan ánimo, que buscan nuestro crecimiento espiritual, aún así cerramos nuestro corazón y decimos, es que Dios no me ama. Y nos enfriamos y nos endurecemos y ponemos una capa protectora de yo no voy a convivir con la congregación porque me van a hacer daño. Y no estás viendo cómo Dios está manifestando su amor a través de esas personas. Porque Dios te hace ver las necesidades de la congregación, pero terminamos interpretándolo como ¿acaso soy el único que se da cuenta que esto no está bien? ¿Por qué nadie hace nada? En vez de decir heme aquí, yo lo hago. Dios te está manifestando las necesidades de una congregación. Dios te está llamando a que obres por el bien de la congregación. ¿Y qué hacemos? Tener material fresco para el chisme de al rato a la hora de la comida. No lo vemos. Y eso nos está llevando a que dejamos de oír, a que dejamos de ver, a que dejamos de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y empezamos a acostumbrarnos como el pueblo de Israel se acostumbraba. Y empezamos a demandar y empezamos a desviarnos y empezamos a creer que fueron nuestras manos las que lograron las cosas, que fueron las habilidades que tenemos las que nos dieron las riquezas, que fueron nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra dedicación los que me han puesto en donde estoy. Y olvidamos que es el Señor el que está obrando con nosotros. Escribió Lucas en Hechos: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo, después de haber ido a predicar, de repente el pueblo, en Roma, no les gustó algo que Pablo dijo al final y se fueron refunfuñando, depreciando todo lo que Pablo les había demostrado acerca del Señor, todo lo que el mismo Señor les había mostrado a través de Pablo, más bien. Y entonces Pablo, cuando ve que se están yendo, retoma palabras de Isaías, que son estas palabras: oyen, pero no escuchan, ven, pero no perciben, no pueden sentir al Señor porque su corazón está duro. Y entonces voy a hacer que esto pase para que no pueda o para que no se conviertan y entonces los sane. Cuando habla la Biblia de tener una mente reprobada, quiere decir que es una mente que dejó de ser sensible y el Señor dice: no más contigo.
Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. No es algo sensible. Este libro me gustó mucho una forma en la que durante las clases de los jueves lo presentó una de las hermanas que se conectan. Es un libro de advertencias, el libro que estamos estudiando. Es un libro de decir, no sé si estás en esa situación o no, pero ten cuidado de caer en esa situación. Y mis hermanos, estamos en un momento en el que debemos de evaluar cómo nos encontramos. Y si ustedes no están en esa situación, gloria a Dios por su vida. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. No te distraigas si estás bien. Y si estás mal, no te preocupes. Es momento, en este momento, de levantarte y decir, tengo que cambiar. Tengo que dejar de hacer las cosas como las estoy haciendo. Porque uno de los peligros del letargo más grave, como les dije, es ser incapaces de darnos cuenta y, por lo tanto, dejar de estar en esa situación. Isaías 51, 1, 2 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Hermanos, hoy estamos celebrando nuestro aniversario. Hoy estamos en un buen momento, como a veces cuando vence el año o cuando está nuestro cumpleaños y decimos, ¿qué he hecho en este año? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué tengo para celebrar? Y hay mucha gente que tristemente de repente dice, no tengo nada que celebrar en mi cumpleaños, no hay nada que yo pueda celebrar, no he hecho nada de mi vida. Pero ¿saben? No estamos en ese momento. Estamos en un momento de decir, si no he hecho nada, puedo reaccionar ahora. Y si ya hice, qué bueno que pasó, ¿qué más puedo hacer? Y si yo retomo estas palabras y les digo hacia vida abundante, es despierta, despierta vida abundante, cúbrete con el poder del Espíritu de Dios, vístete de las buenas obras que Él ya ha preparado para ti, levántate como tierra santa, como una congregación escogida y guardada por Dios, sé consciente y temeroso de que Dios habita en medio de ti, y siendo así, nadie podrá oponerse a la obra de Dios en ti. Sacúdete ya del polvo y desecha lo viejo. No vivas de glorias pasadas. Quítate los lastres y las ataduras, las cadenas que te impiden moverte y levántate. Toma el lugar que te corresponde y hazte responsable de la obra que se te encomendó. Hermanos, leímos nuestra misión. Tenemos un propósito y esa misión está alineada a la voluntad de Dios. Estamos en el momento de decir, ok, comenzamos nuestro año 28. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo participar? Hay muchas cosas en las que puedes trabajar. Hay muchos ministerios en los que la congregación está o ya metida o está desarrollando y necesitamos gente. Volteen a su alrededor y vean cuántos somos. Podemos cubrir esas y muchas más necesidades ministeriales con los que están aquí. Sí, es el tiempo. Es el tiempo de despertarnos. Y es justo el tercer punto de la predicación. ¿Cómo vencer o evitar el letargo espiritual? Despierta, mantente en vela y mantente firme en fe. ¿Qué mejor respuesta para no estar en letargo, estar adormilado, que despertar? Cuando de repente somos de esas personas que ponemos un despertador, pero 5 minutos más. 5 minutos más, 5 minutos más. De nada sirvió el despertador. Les puedo asegurar que eventualmente llega el punto en el que ya ni escuchamos el despertador. Y ha habido tecnologías, productos, que de repente me tocó ver alguna vez un despertador que cuando le pones 5 minutos más, la vez que suena 5 minutos después, el reloj tiene llantas y empieza a correr por toda la habitación de forma irregular haciendo un escándalo para que te levantes. Y si no te levantas a pescarlo y apagarlo, va a seguir sonando. Mis hermanos, hoy es ese despertador. Si ya estabas adormilado o no, es momento de cualquier manera que te despiertes, que te levantes. Si no dices, ya, a ver, me voy a levantar, te vas a seguir quedando dormido, nos vamos a seguir quedando aletargados, pero necesitamos fajarnos los pantalones y decir, me voy a levantar. Y ya que me desperté, no es un me desperté para quedarme dormido parado o me senté en el borde de la cama para volverme a quedar dormido sentado en la cama. Es un me despierto para mantenerme en vela. Y como les dije, velar es estar dispuesto, estar preparado a defender, a salir, a proteger, a accionar.
Así es que me desperté, me lavé la cara, me despabilé y ya estoy preparado para trabajar. Pero después es mantenernos firmes. Es mantenernos firmes a pesar de la situación. A pesar de, es que estoy bien cansado. Mantente firme. Es que no he dormido, es que no he tenido vacaciones, es que yo ya serví todo un mes. Mi hermano, mantente firme. Cada vez que estés en esa situación, recuerda a nuestro Señor Jesucristo que pudo haber desistido al segundo o tercer latigazo, pero aguantó 40. La solución: velemos y mantengámonos firmes en la fe, comportándonos con madurez y responsabilidad y esforzándonos, obrando todo en amor, dice Pablo en 1 Corintios. Velemos y oremos para que no entremos en tentación, porque nuestro espíritu verdaderamente quiere y está dispuesto, pero somos muy débiles ante la carne. Palabras de Cristo en Mateo. Seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario anda buscando a quien destruir, cual león rugiente. Así que resistámonos y mantengámonos firmes en la fe, escribió Pedro en su primera carta. Seamos diligentes y no perezosos ni adormilados. Vivamos con pasión en el Espíritu, sirviendo al Señor, y seamos constantes y perseverantes en la oración. Volvió a escribir Pablo en Romanos. Mantengámonos velando, porque no sabemos cuándo volverá Cristo. Si falta mucho o ya está muy próximo. No vaya a ser que nos encuentre de repente dormidos. Escribe Marcos en su Evangelio. ¿Cuál es la solución obvia ante el letargo? Despiértate, mantente en vela y en oración y firme en la fe. Hermanos, hay mucho por hacer, hay mucho por servir de verdad. Hay mucha mies y hay pocos obreros. Hay mucho que como iglesia tenemos dentro de nuestros planes y de nuestros ministerios como Vida Abundante. Y hoy, que es nuestro aniversario, como les dije, es el momento ideal para rehacer planes. Para decir, hoy me quiero comprometer de lleno con la congregación, hoy quiero salir de ese letargo, hoy reconozco que he estado en esta situación, pero ya no más, pero ya basta. Pero si no en este momento me levanto, entonces nunca me voy a levantar. Hoy es ese día, mis hermanos. Hoy es el día de despertarnos, de ser valientes, de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Saben que esa frase la dijo Samuel justo porque estaba dormido y el Señor lo estaba llamando dormido? Y Samuel se levantó y le dijo, heme aquí. Aquí estoy, Señor. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. Pero también tengo la certeza, mis amigos y mis hermanos, que serán tiempos grandes en la obra y en el ministerio del Señor. Hace un momento Laura se acercó a darme un abrazo allá atrás y decirme que el Señor te siga permitiendo crecer. Y después me dijo, aunque eso venga acompañado de muchas pruebas y dificultades, porque en esa situación es cuando más crece uno. Así que vienen tiempos difíciles, sí, mis hermanos, pero también viene una gran manifestación del poder del Señor. Y es el momento para salir y decir, Señor, heme aquí. Dice así la profecía de Joel. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despierten a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque es tiempo, porque aún hay vida, porque en tu misericordia tú nos llamas con tiempo suficiente, Señor, para despertar. Gracias, Señor, porque si hoy nos estamos dando cuenta de que hemos vivido aletargados, Señor, de que hemos preferido el estar cómodos, el estar conformes con lo que tenemos, el creer que tu bendición es parte de nuestros derechos divinos por ser tus hijos, por ser tus herederos, por ser tus príncipes, Señor. Gracias porque es tiempo suficiente y tu palabra es clara en el llamamiento y en la exhortación.
para que reconozcamos que tenemos que despertar. Gracias, Padre, porque en tu llamado nos alientas a ser valientes, nos alientas a tomar tu palabra, a levantarnos y luchar, Señor, por tu reino. Gracias porque no es en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, así es que solo basta con que estemos dispuestos para que tú nos des y renueves nuestras fuerzas para poder obrar en tu espíritu. Gracias, Señor, porque en estos 27 años nos has demostrado que estás con nosotros y que cada vez que tú nos llames a la batalla, tú estarás con nosotros peleándola, Señor. Así es que no vamos solos. Fortalece esa fe para que hoy que tú nos vuelves a llamar, podamos levantarnos, Señor, y obrar como tú estás esperando que lo hagamos. Reaccionando con responsabilidad, reaccionando maduramente, Señor, ante tu llamado. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias, Padre, por cada uno de sus pastores. Gracias, Señor, por cada uno de sus siervos. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se reúnen. Gracias, Padre, por cada una de las zonas. Gracias, Padre, por cada una de las personas que se han acercado por primera vez a ti y han decidido venir a Vida Abundante y nos has utilizado para acercarlos a ti, Señor. Gracias por cada una de las personas que vendrán en este año 28. Gracias, Señor, por cada uno de los planes que tú pones y despiertas en los corazones inquietos de la gente para que podamos ministrar y obrar lo que tú estás esperando que hagamos. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están dispuestas a sacrificarse y a dar lo que tienen para poder cumplir en obediencia tu voluntad y tu palabra. Gracias, Señor, por cada varón, por cada mujer que lejos de tener miedo, tienen temor de ti, Señor, y se levantan y se despiertan y obran conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar aquello a lo que nos llamas. Gracias, Padre, porque tú fortaleces nuestra fe, porque tú nos das fuerzas, porque tú nos das la guía y porque en Cristo hemos recibido el ejemplo de lo que debemos de hacer. Gracias, Padre, por estos 27 años. Te ruego que nos permitas vivir en temor de no caer en letargo. Te ruego, Señor, que si eso sucede nos incomodes, que si eso pasa nos metas en pruebas, que si eso sucede, Señor, tú puedas levantarnos y redarguirnos a través de tu Espíritu para que podamos salir de allí y obrar conforme a tu voluntad, diciéndote: henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Vida Abundante te quiere servir. Cada uno de los que estamos aquí y que nuestro corazón está dispuesto, míranos, Señor. Úsanos, porque reconocemos que necesitamos de ti para dar fruto. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz aniversario, mis hermanos. Que el Señor sea con nosotros.